buen día, mi nombre es Andrea Méndez Franco y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del régimen de supervisión. Como primer punto tenemos la regularización por deficiencia patrimonial. Aquí vamos a hablar acerca de que una institución bancaria es parte de todo un sistema como tal y que en gran medida va a reflejar la fortaleza o ya sea la debilidad de la actividad económica financiera de un país. De esa cuenta, para que este sistema en su totalidad esté sano completamente, es necesario que cada una de las entidades que lo esté conformando goce de suficiente solidez, solvencia y, como no, estabilidad como tal. Ahora bien, en cuanto a una sociedad y un banco empiecen a presentar casos de deficiencia patrimonial, deben informarlo inmediatamente a la Superintendencia de Bancos y dentro del plazo de 5 días siguientes a haber dado el dicho informe, debe presentar un plan de regularización y en todo caso debe empezar a iniciar las acciones correspondientes para poder subsanar dicha deficiencia. Pues aquí nos vamos a estar apoyando en nuestra ley de bancos y grupos financieros, específicamente en nuestro artículo 70, que va a establecer acerca de las medidas que como mínimo deberá contener el plan de regularización según sea cada caso. Bueno, y estas medidas como tal que se encuentran en el artículo 70, podemos establecer que la mayoría de estas medidas van encaminadas a obtener la liquidez, la estabilidad de la institución y pues entre ellas también se mencionan más que todo el aumento del capital autorizado, la emisión de acciones, la reducción de activos, la capitalización de reservas y también de las utilidades. También da la opción de la venta de acciones, el pago también a sus acreedores con sus propias acciones y otras. Bueno, el artículo también nos habla acerca de que la Superintendencia de Bancos podrá formular las enmiendas que sean pertinentes a este plan de regularización y él mismo debe de empezar a ejecutarlo, ya sea por el banco o por la sociedad financiera en este caso, dentro del plazo fijado por dicho supervisor. Este no puede exceder de 3 meses contando a partir de la fecha de aprobación y dicho plan va a tener que mantenerse en tanto no se subsane la deficiencia patrimonial como tal. En el caso del plan de regularización no se ha presentado dentro del plazo que se estableció por la entidad que se trate o si se presentó pero se rechazó por la Superintendencia de Bancos. En este caso, la Junta Monetaria va a poder decidir sobre la suspensión de operaciones y inmediatamente va a tener que nombrar una junta de exclusión de activos y también de pasivos. Ahora hablando acerca un poco del periodo de regularización, la Superintendencia de Bancos en este caso nombra a un delegado, en cual el delegado tiene la tarea de asistir a las sesiones del Consejo de Administración de la entidad que se trate y va a tener derecho a voto en las decisiones que dicho consejo vaya a adoptar, encaminada siempre al impedimento de la realización del plan de regularización. Ahora, también la Superintendencia de Bancos va a poder remover o también va a poder prohibir el ejercicio de uno o más directores o administradores, así también como los gerentes, subgerentes y ejecutivos, para cual el delegado de dicha entidad supervisora puede convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas para que se puedan nombrar legalmente a quienes se tengan que sustituir. Ahora bien, vamos a abordar un poco el tema acerca de la suspensión de operaciones y para ello nos vamos a apoyar de nuestra ley de bancos y grupos financieros, específicamente en nuestro artículo 75, en donde nos habla acerca de que la Junta Monetaria va a tener que suspender de forma inmediata las operaciones de un banco o de una sociedad financiera en los casos siguientes. Primero, cuando se haya suspendido el pago de sus obligaciones y cuando la deficiencia patrimonial sea superior al 50% del patrimonio requerido siempre conforme a la ley. Como consecuencia de esta suspensión de operaciones de un banco, los derechos que van a incorporar las acciones de la entidad de que se trate en suspenso y sus directores o administradores van a quedar separados de su cargo y por ello debe de nombrarse una junta de exclusión de activos y pasivos en donde las facultades van a tener que ser reglamentadas por una junta monetaria como tal. Bien, vamos a hablar acerca de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos.
Y bueno, ¿pero qué es? ¿Cómo funciona? La Junta Monetaria, a más tardar al día siguiente de haber dispuesto la suspensión de operaciones de un banco, de una sociedad financiera o de una sociedad que esté o que sea parte de un grupo financiero, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, tiene que nombrar una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, que va a estar conformada por 3 miembros y que va a depender funcionalmente de la Superintendencia de Bancos. La Junta de Exclusión de Activos y Pasivos va a tener las facultades que la ley de bancos y grupos financieros le confieran o le dispongan, y todas aquellas que decida también la Junta Monetaria, ya que la Junta Monetaria, como bien sabemos, es la máxima autoridad en materia bancaria del país. Y también se dará cuenta de sus actuaciones a dicha autoridad por medio siempre de la Superintendencia de Bancos. Ahora bien, como tercer punto, vamos a hablar acerca del Fondo de la Protección del Ahorro. El Fondo para la Protección del Ahorro es un fondo que va a ser creado con el objeto o con la meta de poder garantizarle a los depositantes en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos en caso de que se suspendan las operaciones o que la entidad bancaria pues entre en quiebra. Bueno, el financiamiento de este fondo va a tener varias fuentes, pero es importante también aquí recalcar y mencionar que una parte del mismo está constituido por las aportaciones obligatorias que hacen los bancos del sistema y la otra parte son aportes del Estado para cubrir esas deficiencias o ampliar también su cobertura. El fondo que estamos hablando va a tener una cobertura hasta un monto de 20,000 quetzales o su equivalente a moneda extranjera por persona ya sea individual o jurídica que tenga depósitos constituidos en un banco privado nacional o sucursal siempre de algún banco extranjero como tal. Ahora, si nos vamos directamente a aquellos plazos o las entidades offshore no están cubiertas por el Fondo para la Protección del Ahorro. Estas sí no cuentan con pues esta ventaja del fondo del ahorro como tal. Y como bien lo vemos hablando siempre anteriormente en los temas, pues el Fondo para la Protección del Ahorro va a estar sujeto a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos como tal. Ahora, una de las reglas para determinar la cantidad que se va a restituir es que si el depositante es al mismo tiempo prestatario, estamos hablando que es el deudor del banco, pues se deben de compensar ambos saldos, únicamente por las cantidades que sean líquidas, exigibles y obviamente que tengan un plazo también vencido. Y si después de realizar dicha compensación existiera todavía un saldo a favor del depositante, dicho saldo debe ser restituido hasta la cantidad de 20,000 quetzales. El monto máximo de cobertura que a la fecha está vigente hasta actualmente pues es de 20,000. Y otra regla es que no se va a incluir en la cobertura o garantía los depósitos de los accionistas, los miembros del consejo de administración, los gerentes, representantes legales y los demás funcionarios del banco respectivo como tal. Aquí podemos definir las entidades offshore como un banco offshore es aquel que funciona según las leyes de otro país distinto al de. Entonces podemos definir una entidad fuera de plaza o las entidades offshore como aquel que funciona según las leyes de otro país distinto al de residencia del inversor como tal. También nos habla acerca de la participación de ellos. Los offshore obedecen en parte, más que todo, a aquellos inversionistas que obtienen mayor rendimientos y los deudores consiguen préstamos a tasas súper menores. La razón de esa diferencia de rendimientos se explica porque los offshore trabajan con menos requisitos que los bancos pues, locales. Por ejemplo, pueden trabajar con un personal reducido que no están sujetos al encaje legal como tal y no contribuyen al Fondo para la Protección del Ahorro. No cuentan con agencias bancarias tampoco que puedan sostener. Bueno, y estas entidades, pues como tal las offshore, tienen que tener autorización por parte de la Junta Monetaria integradas a un grupo financiero siempre. Como último punto, vamos a hablar acerca de los requisitos para hacer funcionar una entidad fuera de plaza o una entidad offshore aquí en Guatemala. Para operar en Guatemala como tal, se debe de tener primero la autorización de la Junta Monetaria y también es previo dictamen a la Superintendencia de Bancos. Esos serían los principales como que requisitos. Después vamos a hablar ahorita de los otros requisitos. Primero es aceptar en forma escrita, incondicional e irrevocable, quedar sujetas a la supervisión consolidada de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. También tienen que comprometerse a presentar toda la información periódica u ocasional que se les sea requerida por parte de la Superintendencia de Bancos y por el Banco de Guatemala también, el cual va a poder ser verificado en cualquier momento, siempre y cuando pues, la Superintendencia de Bancos lo solicite.
Tercero, va a acreditar ante la Superintendencia de Bancos de Guatemala que se autorizó a las autoridades supervisoras de su país de origen para que puedan realizar intercambios de información referentes a su país. Que las autoridades supervisoras bancarias de su país de origen apliquen estándares prudenciales internacionales, al menos que sean tan exigentes como lo pide también acá en Guatemala, a requerimientos mínimos patrimoniales y también de liquidez. Si no lo es así o de no ser así, tiene que estar sujetas a las normas prudenciales y de liquidez que vaya a fijar la Junta Monetaria como tal a propuesta de la Superintendencia de Bancos para estas entidades. Y la quinta, que las empresas controladoras o las empresas responsables, según sea el caso de los respectivos grupos financieros que puedan llegar a existir, se puedan comprometer por escrito a cubrir esas deficiencias patrimoniales de sus entidades fuera de plazo y en defecto de estas también. Y pues por último, que también se comuniquen por escrito a sus depositantes que los depósitos que se hayan captado o que capten no estén cubiertos por el Fondo para la Protección del Ahorro. Hay quienes pues dicen que no sostienen que los países en desarrollo a menudo tienen sistemas administrativos pues débiles y que carecen de la capacidad para rastrear las complejas maniobras financieras que las empresas realizan a través de las entidades para evitar ese pago de impuestos como tal, con las consecuencias e implicaciones de la recaudación fiscal para los estados. Ahora, se ha manifestado también que el secreto es el motor de la economía offshore y que debe de exigirse a los bancos y a las instituciones financieras que revelen los ingresos de todas las fuentes que pagan esos ciudadanos en sus respectivos países, brindando la información necesaria como para identificar a las personas que perciben esos ingresos como tal. Ahora sí, por último vamos a hablar acerca de la revocatoria de su autorización. La Junta Monetaria, previo informe siempre a la Superintendencia de Bancos, va a poder revocar la autorización del funcionamiento de las entidades fuera del plazo o las entidades offshore cuando incumpla uno o más requisitos de los que estábamos hablando anteriormente. Solo así van a poder revocar la autorización de un offshore dentro de nuestro país. Bueno, esto sería todo, ¿verdad? Por el tema. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de ayuda y muchas gracias.